Bienvenidos. El día de hoy revisaremos la fase 4, que corresponde a la definición de tratamientos y monitoreo de riesgos. En esta, básicamente identificaremos cómo se establecen los tratamientos, se establecen los responsables, las fechas para la ejecución de los tratamientos y finalmente cómo hacemos seguimiento a los mismos. En nuestra matriz de riesgos, en la sección 5, encontraremos las acciones tomadas para abordar los riesgos y o realizar mejora a los controles. En este caso, teniendo en cuenta que vamos a seguir reduciendo el riesgo, vamos a establecer algunos tratamientos. Para establecer tratamientos tenemos que establecer o verificar cuáles son las vulnerabilidades que vamos a tratar. Entonces, en este caso, vamos a volvernos a la parte de vulnerabilidades, identificaremos la vulnerabilidad que vamos a tratar. En este caso, es el almacenamiento inadecuado de información. Ya tenemos unos controles establecidos, entonces debemos mirar si en el tratamiento que vamos a ejecutar al final, vamos a mejorar ese control o simplemente lo que hacemos es establecer nuevos controles. En la columna 5.2 de acciones, lo que haremos será poner esas acciones o esos tratamientos o controles nuevos que pondremos para seguir tratando esa vulnerabilidad que identificamos inicialmente. En este caso, pusimos dos controles nuevos: solicitar la instalación de controles de acceso físico a la oficina y generar procedimientos para acceso a áreas seguras. Es importante tener en cuenta que para el tratamiento de una vulnerabilidad, pues podemos establecer desde una actividad hasta múltiples actividades. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos solo dos actividades. Sin embargo, podemos tener las que nosotros consideremos necesarias. Después de que establecemos las acciones, vamos a establecer un responsable. En este caso, tenemos solicitar la instalación de control de acceso físico a la oficina. Entonces, ¿quién va a hacer la solicitud? En este caso vamos a poner que es la secretaria de la oficina del grupo TIC. Es importante tener en cuenta que cuando vamos a establecer los responsables en el numeral 5.3, ¿qué pasa? Debemos poner el cargo o el rol específico que va a ejecutar esta actividad, ¿sí? No podemos poner un rol en el que se pueda presentar una confusión. Podríamos poner acá profesional de la oficina, ¿sí? Pero si nuestra oficina tiene 5 profesionales, la persona no sabría quién o cuál persona sería la que tendría que ejecutar esa actividad. Entonces tenemos que ser muy específico en que si vamos a poner un cargo, pues tenemos que ser muy específicos. Profesional encargado de la parte de seguridad del grupo TIC, ¿sí? O personal encargado de la estructura del grupo TIC. O lo mismo ocurre en cada uno de los procesos. Debemos ser muy específicos para que la persona pueda identificar qué tratamiento tiene que cumplir. Asimismo, podríamos colocar nombres de personas. Sin embargo, teniendo en cuenta que de pronto puede existir rotación de personal o personal contratista dentro de la oficina, no se recomienda poner directamente el nombre de la persona. Se recomienda poner cargos o roles que sean específicos. Una vez hemos definido el responsable para esta actividad, procedemos a definir la fecha de terminación máxima. En fecha de terminación máxima estableceremos el máximo tiempo en el que se verá cumplir esta actividad. En este caso será el 15 de julio del 2021. Es importante tener en cuenta que esta actividad la puede ejecutar la persona antes de que se cumpla este tiempo. Lo importante es que no sobrepase este tiempo. Y es importante que las actividades las pongamos programadas dentro de la vigencia. Es decir, no poner acá un tratamiento que vaya hasta 2022-2023. Únicamente debe estar establecido sobre la vigencia actual, máximo al 31 de diciembre del 2021. Si es necesario que partamos las actividades, pues únicamente ponemos las actividades que podamos ejecutar dentro de la vigencia, y para el próximo año, cuando realicemos la actualización del tratamiento y las acciones, simplemente pues establecemos las nuevas acciones y las nuevas fechas de terminación. Con esto pues ya habremos definido lo que son las fechas, los responsables y las acciones. Es importante tener en cuenta que en algunas ocasiones vamos a requerir de otros procesos para que nos apoyen a instalar esos nuevos controles. En este caso, al solicitar la instalación de controles de acceso físico a la oficina, pues probablemente vamos a necesitar de la subdirección administrativa. Entonces, por eso, en esta columna 5.1, riesgo a ser comunicado y tratado con otros procesos, debemos colocar la subdirección administrativa. Bueno, en esta parte, adicional a colocar el nombre del proceso que requerimos el apoyo, es importante que también indiquemos por qué medio lo estamos comunicando. No es solamente poner acá una tarea para otro proceso, sino que también debemos comunicarle a ese proceso que existe una labor pendiente por parte de ellos. En este caso debemos comunicarla por medio de correo, presencial, por medio de una reunión en donde pues deberemos dejar la evidencia de un acta en donde pues se ejecutó la reunión, o pues por cualquier medio, pero lo importante es dejar evidencia que efectivamente se está notificando a este proceso para que ellos lo puedan poner o manejar también en su tratamiento de riesgos. A esto corresponde lo que es la ejecución del tratamiento de riesgos.
En este caso, recordemos que los tratamientos se van a establecer por cada una de las vulnerabilidades o causas que encontremos en la parte inicial de la matriz. Posterior a esto encontramos otra vulnerabilidad que tenía que ver con la parte de eliminación de datos de forma no segura o inadecuada. Entonces, acá lo que hacemos es establecer nuevos controles o mejorar el existente. En este caso, teníamos, digamos que lo que es el establecimiento, cumplimiento de políticas. ¿Cómo lo vamos a reforzar ese control? Simplemente ejecutando capacitaciones. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un refuerzo de ese control, tenemos un responsable que es el oficial de seguridad y una fecha de terminación máxima del 31 de diciembre del 2021. Después de eso establecemos otro que es cumplir con las políticas de eliminación o disposición de información física. En este caso, todo el personal del proceso debe cumplir con esta política, al igual que todo el personal de la entidad. Sin embargo, pues en este caso, como estamos hablando de nuestro proceso, pues ponemos personal del proceso. Ahora, ¿cuál es la fecha de terminación de esa actividad? Teniendo en cuenta que es una política y un lineamiento que siempre se debe estar aplicando continuamente, se debe poner que es permanente o continuo, ¿sí? Entonces, esto es algo que podemos colocar dentro de esta matriz, siempre y cuando pues sea evidente que se puede cumplir. Otra actividad que colocamos es verificar el cumplimiento de las políticas de destrucción de información de forma segura. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que vamos a auditar o a verificar que efectivamente se esté cumpliendo con esos lineamientos o políticas que se vinieron. Entonces, ¿a quién se le encargó de esta labor? Al coordinador o al jefe de ese grupo o ese proceso. Entonces, el coordinador es el que ejecutará o realizará la validación de que se esté cumpliendo con esos lineamientos o políticas. Más adelante en el monitoreo los indicaré pues cuáles serían las evidencias o las acciones que tendríamos que poner dentro de nuestra matriz de riesgos para dejar evidencia de la ejecución de los mismos. Una vez que hemos finalizado el proceso de diligenciamiento de la parte de lo que son los tratamientos, definición de responsables y fechas, lo que debemos hacer es que debemos divulgar estos tratamientos o esta matriz de riesgos en nuestro proceso, internamente con el demás personal, con el objetivo que ellos conozcan qué actividades pendientes tienen por ejecutar y qué plazo tienen para cumplir. Este proceso que ejecutamos con este riesgo lo debemos hacer con los demás riesgos, donde deberemos identificar las vulnerabilidades y establecer un tratamiento para cada una de las vulnerabilidades y causas que tenga ese riesgo. Una vez hemos establecido el tratamiento para cada uno de los riesgos de nuestra matriz, procederemos a la sección número 6, en donde encontraremos la parte de lo que es el monitoreo. Trimestralmente debemos ejecutar el monitoreo de las matrices de riesgo. En este caso, tenemos que hacer seguimiento de los avances de cada una de las actividades donde lo debemos documentar en la columna 6.1. Asimismo, conforme a lo que documentemos en la columna 6.1 de lo que hemos avanzado con respecto a la actividad, debemos colocar evidencia de la ejecución de esas actividades. Por ejemplo, acá documentaríamos, se remitió oficio por medio de Orfeo solicitando la instalación del control de acceso físico a la subdirección administrativa. ¿Cuál es la evidencia? Pues el Orfeo. Entonces acá pondríamos el número de radicado o el número de ese documento. Así vamos a hacer con cada una de las actividades que se encuentran dentro de nuestra matriz de riesgos. Generar procedimiento para acceso a áreas seguras, pues acá pondremos el procedimiento que se cargó en Daruma o la solicitud o el borrador del documento, ¿sí? Entonces acá pondremos que está en Daruma, liberado con el código GTI, etcétera. Asimismo ocurre con la parte de capacitaciones. Entonces acá, si ejecutamos una capacitación, debemos tener un acta de asistencia a la capacitación, un video que evidencie que efectivamente ejecutamos. Y acá pondríamos, se ejecutó la capacitación en tal fecha. Cumplir con las políticas de eliminación o disposición de información física. En este caso, pues simplemente documentaremos que el personal del proceso está cumpliendo a cabalidad con los lineamientos o políticas. Esto teniendo en cuenta que no se hayan presentado o evidenciado incumplimientos de esta política, en donde ustedes observarán que hay una actividad que era adicional que tenía que ver con la verificación del jefe con respecto a esa política. Entonces, ¿cómo hacemos para verificar esta política? Simplemente el jefe se ubicaría, por ejemplo, en las canecas y podría mirar si la gente efectivamente está aplicando los documentos o no, ¿sí? Con esto él podría establecer si efectivamente se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Entonces acá podríamos realizar, se realiza validación por parte del jefe en el día tal y se ejecuta reunión donde se establece que se está cumpliendo adecuadamente la política o se evidenció que hay un incumplimiento de la política por tal persona, por lo cual se establece en el acta para dar concientización con respecto a la ejecución de la misma. Y acá colocaríamos el acta o el número del acta como evidencia. Así vamos a ejecutar
el seguimiento con cada una de las actividades que se encuentran en nuestra matriz de riesgos. Como les indicaba, el seguimiento o monitoreo de la matriz se va a hacer trimestralmente por parte de la Oficina de Planeación, quien va a pedir, lógicamente, que se ejecute esta actividad. Sin embargo, es importante que de pronto previo a esto vayamos documentando o vayamos revisando que se cumplan las actividades con el objetivo de que de pronto no se nos vaya a pasar las fechas o en ese trimestre o en ese momento cuando vayamos a hacer seguimiento nos llevemos, digamos que esa sorpresa de que no se ejecutó la actividad. Entonces, por eso es importante que si bien hay un cumplimiento trimestral, pero vayamos validándolo por lo menos una vez al mes, que es lo recomendable. Es importante tener en cuenta acá que las actividades o tratamientos que se ejecuten en la vigencia, en la próxima vigencia, en el primer seguimiento de la matriz, esas actividades deberán pasar a controles. Entonces, si establecimos un nuevo procedimiento que estamos cumpliendo en la parte de áreas seguras, si instalamos un control de acceso físico, pues esto ya no sería un tratamiento porque ya fue ejecutado. Entonces, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Nos devolvemos a nuestra columna de controles y para la próxima vigencia ya aparecería otro control nuevo, que tenemos un control de acceso físico a nuestra oficina y adicional que tenemos un nuevo procedimiento que está cumpliendo el personal. Esto nos va a ayudar a que cuando califiquemos el control, pues va a ser más fuerte y pues ya lógicamente vamos a subir en la calificación conjunta de controles y de esta forma vamos a comenzar a reducir los riesgos. Con esto anualmente pasaremos lo que eran los tratamientos a los controles, ya que son acciones que están implementadas y deberemos plantear nuevas acciones que nos permitan seguir reduciendo o minimizando o mitigando nuestro riesgo. De esta forma, pues la idea es llegar a un riesgo o un nivel de riesgo aceptable. Con esto habremos finalizado el proceso de licenciamiento de nuestra matriz, pero es importante tener en cuenta algo adicional en la parte de lo que son los seguimientos trimestrales, que es la materialización de los riesgos. En la parte inferior de nuestra matriz encontraremos el formato ASGF006. Este corresponde al informe de gestión por proceso. En esta, básicamente lo que colocaremos es si se llegó a materializar algún riesgo en nuestro proceso en ese trimestre. Si ese es el caso, debemos documentar el formato conforme al instructivo que se encuentra anexo. En este estableceremos el tipo de riesgo, el número de riesgo, si lo teníamos identificado o si no teníamos identificado debemos diligenciar la sección número 2 que corresponde a los riesgos que no habían sido identificados en la matriz de riesgos y que se materializaron. Asimismo, debemos identificar en la sección número 3 la relación de la causa raíz de este nuevo riesgo. Adicional a eso, encontraremos dos secciones adicionales, que es la 4 y la 5, que corresponde a si tenemos algún cambio que pueda afectar el normal desarrollo de nuestro proceso, y el 5 que corresponde a la parte de recomendaciones que consideremos importantes para mejorar el proceso. En este caso, es importante que la sección 4 y 5 las diligenciemos, independiente de que no hayamos tenido materializaciones, debemos diligenciarlas y asimismo diligenciar la parte de la persona quien elaboró, revisó y aprobó. Esto tiene que ir junto con la matriz que se realiza revisión trimestralmente. Con esto hemos finalizado el proceso de diligenciamiento y seguimiento de nuestra matriz de riesgos. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión.